mexicano. Vamos a intentar recordar algunos y sabrán por qué al final los escogimos, porque a veces parece que estamos dormidos, pero hay que seguir la lucha. Esta, Voy a cantar un corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido. Para conquistar la tierra. Lo conocí en la batalla, entre tanta balacera, el que revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, padre fue portón de hacienda y yo revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad. El gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela, palomita, párate aquella higuera, aquí se acaba el corrido. Del mentado Juan sin tierra. Nomás como referencia en relación a esto, parecería que el problema de la tierra es de los mexicanos, no. Por ejemplo, los sin tierra, que también ha de haber muchos Juanes allá, son 300 millones sin tierra y todavía la siguen. Y aquí somos menos, pero seguimos peleando por la tierra, nos las quitan, nos las roban, vienen los otros, se apoderan, y ha sido una lucha titánica. La lucha por la tierra, ¿por qué será? No sé, desde tiempos prehistóricos ha empezado esta lucha que no sé cuándo pare,
y no sé si va a parar. Yo creo que hay que reflexionar y hacer algo. Hay otra que a ver si la interpretamos en su fondo, porque parece que adoramos, queremos a nuestros grandes ídolos y vamos a ver lo que pasa. Cuántos jilgueros y sensones veo pasar, pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general. Ahí va lo bueno, sin un clavel, sin flor alguna, solo hojas secas que le arrima el vendaval. De su dorado nadie quiere recordar, que ya duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que pasan por el parral van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue, solo a su sepulcro su oración a murmurar. Amigo fiel y gran dorado, grabo en su tumba, estoy presente, general. Uno es no solo, canten jilguero y sentonle al pasar, y que sus trinos se oigan en la serranía, y cuando mueven por el cielo de Parral, lleven consigo, lloren conmigo por aquel Francisco Villa. Adiós, adiós, mi salecilla. Yo también quiero recordar a mi nación, a todo que haya en Parral. Descansadilla en el regazo de regar que tanto amor, que haya el Parral. Descansadilla en el regazo de regar
que tanto amo. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, ya se va calentando el ambiente en estos momentos en México, que de verdad debemos tener corazón caliente, cabeza fría. Por eso son estos círculos de reflexión para analizar sobre lo que estamos viviendo. Bueno, a continuación llamamos a nuestra compañera Elisa Molina. Ella nos va a ofrecer un fragmento de un poema de Efraín Huerta. Para nosotros la poesía también es bastante importante para entender y sentir lo que estamos viviendo y qué es lo que viene y cuáles son lo que podemos, cómo podemos resistir. El poema se llama Oh mi país, de Efraín Huerta, pero es un fragmento. Entonces queda con ustedes nuestra compañera Elisa Molina. Pido un aplauso para su intervención. Mi país, oh mi país, de Efraín Huerta. Ardiente, amado, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías, largo río de llanto, ancha mar dolorosa, república de ángeles, patria perdida, país mío, nuestro, de todos y de nadie. Adoro tu miseria de templo demolido y la montaña de silencio que te mata. Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes, morirse todo de terror y de angustia, porque ha vuelto a correr sangre de los buenos, y las cárceles y las prisiones militares son para ellos, porque la sombra de los malignos es espesa y amarga, y hay miedo en los ojos, y nadie habla, y nadie escribe, y nadie quiere saber nada de nada, porque el plomo de la mentira cae, hirviendo sobre el cuerpo del pueblo perseguido, porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria, porque el granadero lo visten de azul, de funeraria, y lo arrojan lleno de asco y alcohol contra el maestro, el petrolero, el ferroviario, y así mutilan la esperanza, y le cortan el corazón y la palabra al hombre, y la voz oficial, agria de hipocresía, proclama que primero es el orden, y la sucia consigna la repiten los micos de la prensa, los perros, voz de su amo, de la televisión, el asno en su curul, el león y el rotario, las secretarias y huijes del procurador, el poeta callado en su muro de adobe, mientras la dulce patria, temblorosa, cae vencida en la calle y en la fábrica. Este es el panorama: botas, culatas, bayonetas, gases. ¡Viva la libertad! Bueno, a continuación, ya para dar paso también, tenemos dos cosas nada más: una reflexión y la conciencia histórica, efemérides, un poco de efemérides y reflexión. Vamos a escuchar con nuestra compañera Itandewi, vamos a una reflexión que hace acerca de, como les decía, la ideología a través de la fecha de los Reyes Magos. Es una reflexión interesante acerca de la ideología que transmite el sistema a nivel cultural hacia los niños. Bien, pues esto va enfocado a los niños que no están trabajando en estos momentos, porque realmente a veces pensamos nada más en los niños que son hijos de familia, pero también hay muchos niños que en este momento están trabajando. Bien, las reflexiones sobre los reyes. Desde que nacen los niños son diferenciados por la capacidad económica de sus padres para ofrecerles mercancías. Unos niños son entrenados para el consumo y para la fugacidad. Otros aprenden a vivir en la frustración de no obtener lo que desean. Hay publicidad simbólica que manejan dogmas. Eres lo que compras. Las marcas y las cosas son las que dan felicidad a las personas. La industria juguetera tiene un gran mercado mundial que ofrece a los niños y a sus padres mercancías que en teoría
les pueden ayudar a relacionarse con su entorno social y físico, pero nada está más lejos de la realidad. A los varones pequeños se les enseña el rol de la guerra, de la supremacía, de la fuerza, violencia y poder. Sus juguetes son Rambos, ninjas, Batman, metralletas, tanques, automóviles y videojuegos, que les inducen a realizar acciones temerarias. Crecen pequeños soldados dispuestos a matar, porque todo revive. No hay vacilación ni tregua posible ante las embestidas contra el malo, golpes, mutilaciones, sangre. Todo se disfruta en la pantalla, haciendo del asesinato algo común y cotidiano. Enseñan al niño esa realidad, que tal vez en algún momento tenga que enfrentar de manera real, y lo vivimos en el sexenio de Calderón, recordémoslo. A las niñas se les empieza a inducir a ser adultas lo más pronto posible, para entrar en la competencia feroz con otras niñas. Se pueden vestir como las muñecas, que son el gran furor. Las Barbies, las Bratz con minifaldas, escotes y tacones, que poco a poco entienden que su valor como ser humano depende de su aspecto físico o de lo que compre. Vemos desfilar a pequeñas de 8 años pintándose el cabello de rubio o rojo, discriminando su propia naturaleza. ¿No las han visto? Minando la aceptación de sus propias características físicas, creándose un modelo de belleza inalcanzable que en los años de la adolescencia le incrementen frustraciones que lleven a las jóvenes a recurrir a la anorexia, la bulimia y la obesidad. Además de correr presurosa a cumplir los requisitos que agraden al sexo opuesto, ya que su vida dependerá de su capacidad para conseguir marido y que en un futuro no muy lejano se desempeñe como una buena madre y una perfecta ama de casa. Los juguetes para ella serán Barbies consumistas, que en algunos casos la mercadotecnia ha hecho que lleguen a ser profesionistas, pero que lo más importante no sea la profesión, sino lo que pueda comprar. Sus otros juguetes son para que aprenda a ser una buena cocinera y asuma las labores hogareñas. Tanto niños como niñas son bombardeados para que su capacidad de cuestionar se diluya conforme vayan creciendo. Como padres, todos nosotros debemos cuestionar los juguetes que ofrecemos a nuestros hijos. Fomentemos en ellos la capacidad de relacionarse entre los demás, con ellos y con los demás. Que imaginen y creen nuevas formas de expresión. Hagamos que su infancia sea con una construcción de conciencia y solidaridad entre los seres humanos. Suena utópico, pero soñemos en hacerlo realidad. Muchas gracias. Bueno, por último de nuestro programa cultural va nuestro compañero Daniel Juárez, que nos va a hablar un poquito acerca de aspectos de memoria histórica, de luchas que parecieran muy lejanas. Nos va a hablar tanto de la lucha que tiene que ver con los liberales del siglo XIX y el juarismo, que si lo viéramos ya comparado con lo que estamos tratando, pues es perfectamente, se puede unir perfectamente, está relacionado directamente a nivel histórico. Entonces, bueno, los dejo con nuestro compañero Daniel y nos va a dar también alguna reflexión de un artículo de la jornada. Sí. Buenos días. Empezando con la parte de efemérides. Miren, en este mes de enero recordamos el día 1 de enero de 1772 se inicia la publicación de la Gaceta de México, primer periodo realizado en tierras mexicanas. El 2 de enero de 1902, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del monumento a la independencia. Otra fecha, el 6 de enero de 1814, nace Melchor Ocampo, político liberal, diputado al Congreso Constituyente de 1856, colaborador cercano del presidente Juárez, considerado el ideólogo de la Reforma Liberal. El 7 de enero de 1907, inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz, movimiento obrero considerado antecedente de la Revolución. 9 de enero de 1937, llega como refugiado a México León Trotsky, uno de los principales líderes revolucionarios soviéticos.
Nuestra fecha de hoy, 14 de enero, la dejo al final porque tengo un pequeño párrafo más. 15 de enero de 1814 nace Justo Sierra O'Reilly, destacado abogado, escritor y político yucateco. 21 de enero de 1769 nace Ignacio Allende, militar insurgente mexicano. 23 de enero de 1942, perdón por el repetir tanto enero, 23 de 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley Federal de Educación, siendo el presidente de México Manuel Ávila Camacho. Día 28 de 1934, muere en la Ciudad de México el distinguido colimense Gregorio Torres Quintero, educador, escritor, historiador. 29 de 1970, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de edad para ser sujeto de derechos políticos de 21 a 18 años. 31 de enero de 1824, se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país adopta la forma de una república representativa, popular y federal. Para hablar de nuestra fecha, siendo hoy 14 de enero de 1862, hace 155 años exactamente, fue fecha en que los representantes de Francia, España e Inglaterra envían a Juárez un ultimátum exigiendo el pago de la deuda de México. Creo que leerla así como las otras, como en la escuela, que hoy se celebra esto, no nos dice mucho. Todas las fechas que he dado tienen mucho tema de fondo de investigación que tenemos que ver la importancia o lo que desencadenaron, lo que provocaron. En este caso, el antecedente de esto fue que el 17 de julio de 1861, el gobierno desesperado de Juárez, sin saber ya cómo reducir el presupuesto, incluso había reducido a la mitad el número de secretarías de Estado, y eso que no había gasolinazos, se vio obligado a declarar una moratoria sobre los pagos de la deuda externa y las convenciones diplomáticas firmadas con Inglaterra, Francia y España, suspendiéndolas por 2 años. La reacción de las 3 principales potencias acreedoras no se hizo esperar. Sin solicitar siquiera instrucciones a sus gobiernos, Alphonse Dubois y Charles Lennox, ministros plenipotenciarios de Francia e Inglaterra, dieron por rotas las relaciones con el por él llamados delincuente gobierno mexicano. Así dijeron que nuestro gobierno era un delincuente. La alianza tripartita conformada por estos países había firmado en Londres el 31 de octubre de 1861 una moratoria de pagos contra la República Mexicana en la denominada Convención de Londres. A principios de diciembre de ese mismo año, las potencias aliadas se instalaron en las localidades mexicanas de Orizaba y Jalapa para invadir el país. Siendo 14 de enero de 1862, declaran un ultimátum. Los tratados preliminares de la Soledad fueron una serie de convenios firmados en la población mexicana de La Soledad en el estado de Veracruz el 19 de febrero de 1862, entre el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, y un representante de la alianza tripartita, Juan Prim. Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, logró hacer que Juan Prim, representante español, y Lord John Russell, por Inglaterra, se retiraran, pero Dubois de Salillac, por París, por Francia, avanzó hasta Puebla con fuerzas dispuestas a conquistar el país. Así comenzó la intervención francesa, que bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Y ahora la otra reflexión es un artículo que salió en La Jornada el 15 de noviembre por el investigador, escritor Pedro Miguel, y se llama ¿Trump tiene la culpa? Pregunta, ¿Trump tiene la culpa? Los ejercicios de abominación del presidente electo estadounidense, tan de moda entre la oligarquía y sus escribidores, son banales en el mejor de los casos o perversos en el peor. Buscan disimular el hecho de que México no está ante una situación de posible desastre porque ese individuo brutal haya decidido usar a nuestro país como payaso de las bofetadas de su campaña electoral, sino porque sucesivos gobiernos nacionales nos colocaron en el riesgo de desempeñar ese papel. Y el riesgo se concretó. Todo lo que pueda pasar, pasará, dice la implacable ley de Murphy. El advenimiento de posturas ultraderechistas y aún fascistas en la presidencia de Estados Unidos no era un escenario para nada descartable
y menos si el cálculo se hacía en tiempos del gobierno de Ronald Reagan, una administración belicosa y atrabiliaria que no dejó ir ninguna oportunidad para mostrar su hostilidad a México. En esa época, la camarilla neoliberal que se hizo con el control de Los Pinos en 1988, fraude mediante, se había fijado como misión entregar el país al saqueo de los intereses corporativos transnacionales mediante un programa cuidadosamente delineado de enajenación de los bienes públicos, destrucción de las instituciones y de toda forma independiente de organización social e integración subordinada de la economía nacional a la de Estados Unidos. A cambio de los favores recibidos, los integrantes de esa camarilla recibirían, una vez retirados de la función pública, cargos generosamente remunerados en las corporaciones beneficiadas por la entrega de México o en organismos internacionales, así como manga ancha para saquear el erario con impunidad garantizada. La demolición de la soberanía económica y política de México inició con la firma del Tratado de Libre Comercio con Salinas. Prosiguió con la entrega de los bancos, ferrocarriles y otras empresas nacionales a entidades extranjeras con Zedillo. Pasó por la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte con Fox. Siguió con la Iniciativa Mérida, Calderón. Y tiene su más reciente episodio en la reforma energética redactada por Hillary Clinton y aplicada por Peña Nieto, con la complicidad de Acción Nacional, el PRD y otros socios menores del grupo gobernante. La implantación del TLC conllevó una grave devastación del campo y la industria y la desaparición de incontables pequeñas empresas nacionales, comerciales y de servicios, y dejó a millones de personas sin recursos para subsistir. La catástrofe humanitaria así generada se canalizó en forma de un movimiento migratorio masivo hacia el país vecino, que proveyó al campo, la industria y los servicios de Estados Unidos con un inapreciable subsidio en forma de mano de obra barata. La economía del país vecino recibió una inyección de competitividad frente a Europa y Asia en la forma de una fuerza laboral que puede ser explotada sin límite porque se encuentra en total indefensión legal. Adicionalmente, los gobiernos neoliberales conformaron en la frontera norte y otras regiones del país campos de explotación humana para que las empresas extranjeras, industriales, agrícolas, comerciales y de servicios pudieran exprimir en territorio nacional a una mano de obra privada de derechos y mecanismos de defensa. Se crearon de esa forma millones de puestos de trabajo de ínfima calidad, cuya existencia depende por completo del TLC. Además, los sucesivos gobiernos neoliberales han permitido, por otra parte, la implantación de mecanismos extranjeros de supervisión del quehacer gubernamental, que vigilan el cumplimiento del catecismo neoliberal y voltean hacia otro lado ante actos de corrupción monumentales, y entregaron a Washington el manejo de la política migratoria nacional y de la seguridad nacional. Deberían dejar de hacerse los tontos, los responsables de la vergonzosa supeditación del país, de la expulsión de decenas de millones de connacionales y de su estado de extrema vulnerabilidad en el territorio vecino, no son Trump y sus hordas, sino Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, José Córdoba Montoya, Jaime Serra Puche, Pedro Aspe Armella, Guillermo Ortiz Martínez, Agustín Carstens, José Ángel Gurría Treviño, Francisco Gil Díaz, Luis Videgaray Caso, Miguel Mancera Aguayo, Herminio Blanco Mendoza, Luis Ernesto Derbez, Jorge Castañeda, Ildefonso Guajardo, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade, no sé cómo se diga ese apellido, Curibeña, Emilio Lozoya Talman, Jesús Reyes Heroles, González Garza, eso, todo su apellido, ¿te parece? De virrey, Luis Telles Kunzler, Georgina Kessel Martínez y otros que ya no caben en la enumeración y que todos sabemos que existen. Para terminar mi participación, esta foto ya la habrán visto en internet, fue la firma de la reforma energética, la propuesta, y ahí están a un ladito con círculo los ahora disque buenos panistas, el todavía gobernador de Puebla
y el presidente del PAN, que ahora dicen que ellos no están de acuerdo con la reforma energética. Y concluyo con la frase, con el texto, la frase final, la reflexión final que hace en el capítulo 130 de la teleserie Infames, el personaje Sara Escalante, alias Dolores Medina, que hace la actriz Jimena Herrera con esto. Las primeras 6 palabras son mías. El actual sistema en México es, lo que sigue se dice en el capítulo, una maquinaria que impunemente secuestra libertades, nos ha hecho prisioneros del miedo, nos ha enseñado a callar. No es una cabeza la que tiene que caer para que cambien las cosas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. El poder de un país no está en unos cuantos. El poder está en la suma de conciencias y voluntades dispuestas a invertir la pirámide. El camino somos nosotros. Gracias a nuestro compañero Daniel, que es uno de los asiduos desde que iniciamos, de los asiduos asistentes, pero en realidad llamamos a todos los ciudadanos, a todos los compañeros que se quieran integrar a estos trabajos. En realidad es un espacio abierto también para compañeros artistas, para músicos, para poetas, para gente de la cultura en general, intelectuales que se quieran integrar y que ya un poco más permanente.